que no nos conocen, esta es la Academia Filosófica, es una ONG sin fines de lucro, cuenta con personería jurídica, no se aceptan donaciones. Esto es una línea que seguimos por el filósofo Sócrates, quien decía que no se podía cobrar algo que no le pertenecía, por ejemplo el conocimiento. Decía que eso estaba implícitamente contenido en cada hombre, por eso no se podía cobrar algo que no le pertenecía. Entonces, consiguiendo esa línea, hacemos esto. Y todas las actividades que realiza la academia son todas libres y gratuitas. Después de las charlas de verano comienzan los cursos que se hacen durante todo el año, una vez por semana, y también se dan charlas de este estilo en la biblioteca pública, Osvaldo Soriano. Eso es durante el año, una vez por mes se da en la biblioteca. Vamos a presentarnos. Hoy van a disertar la licenciada Evangelina Monelo, el profesor Alfredo Tropea, y quien les habla, Raquel Obermán. Tenemos mucho para hablar hoy, así que damos comienzo. Yo les dieron las chicas un papel para hacer un repaso sobre la clase que estuvimos introduciendo la semana que viene, que se encadena con esto, porque habíamos dicho que la soberbia era la raíz de todos los vicios, ¿no? Entonces, para dar continuidad y para nosotros entender cómo nosotros experimentamos los celos y la envidia y poder ver en qué grado los tenemos, en qué grado nosotros mismos los experimentamos, tenemos que hacer una continuidad en el pensamiento. Ahí en la hoja que nosotros le habíamos dado, estaba abajo de la definición de la soberbia y la vanagloria, decía que hay un movimiento en el alma que se denomina apetito, que es un movimiento natural del alma, con el cual nosotros tendemos a obtener los bienes. No solamente los bienes como persona, porque la filosofía da un paso más allá del hombre y habla del hombre como ser esencial. Entonces, los bienes implican tres cuestiones, que son las que yo puse en el pizarrón, ¿no? Los bienes inteligibles, que corresponden al alma, los corporales, que implican la conservación del individuo, es decir, todo lo que sería la ley de la conservación natural. Como cuerpo, nosotros instintivamente tendemos a conservarnos, ¿no es cierto? Y de ahí nacen todas las complicaciones hoy en día con el estrés, porque como hay una exageración de todo lo que es corporal y de la conservación de lo corporal, las grandes urbes crearon una complicación a algo que es natural, la conservación del cuerpo, y por eso tenemos problemas con el estrés, que en algunas charlas tocamos específicamente ese problema para que las personas lo puedan identificar y rastrear en sí mismos, ¿no? ¿Cómo experimenta cada uno ese problema? Que no todos los experimentamos de la misma manera. Y el tercer bien, que son los bienes exteriores, que serían todos los bienes que necesitamos poseer, como para tener abrigo, como sería una casa, el alimento, la salud, la conservación de la salud en esta sociedad complicada en la que vivimos, que necesitamos más atención que en otros tiempos, por esto que yo les explicaba, que es el estrés y el vivir, mucha gente en la que corremos más riesgos que antes, y muchas veces no dependen de nosotros, sino que dependen de los demás, esos riesgos que corremos, ¿no? Una persona que maneja mal lo lleva por delante. Entonces, los bienes, estos tres bienes que están en nuestra vida, y como hoy correspondía hablar de los celos y la envidia en la familia, yo ubiqué a la familia como un bien exterior. A la familia como un bien exterior, porque es un bien al que elegimos libremente tener en determinado momento de la vida, venimos dentro del seno de una familia,
y después, usando nuestra libertad, elegimos formar una segunda familia, muchos de nosotros. No es obligatorio, pero en cierta manera la sociedad que nos contiene nos obliga a vivir dentro de una familia. Es una idea que nosotros la estudiamos como idea preconcebida. ¿Por qué yo necesariamente tengo que tener una familia? Bueno, porque la sociedad en la que vivo, occidental, me obliga a tener una familia. No es que me obligue en forma de ley, como le pasó a Sócrates, que el Estado lo obligaba a casarse. Eso no muchos lo saben, pero el Estado lo obligaba a casarse. Acá el Estado es libre, nos deja hacer lo que nosotros queremos. Pero subliminalmente la sociedad nos obliga de alguna manera a elegir una pareja y en determinado momento de la vida. Por eso hay que personas que se frustran cuando no logran ese bien exterior, que es la familia, ¿no? O un bien exterior, que son los hijos, que vienen de esa familia, que es la unión de dos seres, bueno, también sienten frustración, que no es bueno, porque es un dolor, ¿no? Sin embargo, no tendría que ser así. Tendría que ser elegido libremente y en una forma más razonada según las tendencias y lo que somos cada uno de nosotros, porque hay personas que no necesariamente pareciera que por cómo son y cómo es su personalidad pudieran vivir en familia, no se tendrían que haber casado nunca, ya sea mujer o hombre hoy, porque toda su personalidad exige siempre un grado de libertad que la perdemos cuando vivimos en familia, porque tenemos que cumplir deberes. Entonces el deber hace que hay cosas a las que tenemos que renunciar. Bueno, también podríamos decir que la familia entra dentro de los bienes corporales. ¿Por qué? Y esto lo razoné un poco por lo que dice Freud en el psicoanálisis, ¿no? Toda pareja muchas veces contrae obligatoriamente matrimonio, y él lo hablaba desde el año que hablaba él, ¿no? Porque permite el placer sexual bien avenido dentro de lo que la sociedad permite, dentro de un matrimonio, decía él. Entonces también estaba dentro de los bienes corporales tener una familia, porque las personas adquirían placer a través del sexo, que era totalmente prohibido en aquella época de otra manera. Hablamos de la moral victoriana, donde él hizo sus investigaciones, donde él creció. Hoy en día podríamos decir que no es tan así, pero muchas veces sigue siendo así por idea preconcebida, es decir, según cómo nos crían y las ideas que nos imponen. Alguien podría decir, esas ideas que nos imponen, si yo las razono, ¿puedo liberarme de ellas? Bueno, haciendo un razonamiento muy profundo y viendo qué cosa imperfecta mía me ata todavía a ese mandato paterno, materno o social. Porque si no, se sufre tanto por no cumplir ese mandato, más vale cumplirlo. Porque si no es tanto lo que se sufre, porque se sienten que esa familia los deja de lado porque no cumple con lo estipulado, que hay que hacer un chequeo profundo del sentimiento y a ver hasta dónde nosotros vamos a poder, trabajando con la virtud, salir de esa situación que nos pareciera de débito, que debemos algo, ¿no? Como que debo algo. Bueno, esas tres, en estos tres bienes está entramado la familia. Ahora fíjense que nosotros habíamos dicho que la soberbia, y habíamos estudiado también la vanagloria, que hoy lo vamos a ver como jactancia y vanidad, tiene una hija o predilecta o un tronco que es el orgullo. La vanagloria es la raíz, el orgullo es el tronco donde se asienta el orgullo. Ahora, la familia, como
generalmente las palabras nos atrapan y nosotros no investigamos bien qué significa para nosotros mismos esa palabra, no podemos hacer el conocimiento de nosotros mismos, porque entendemos por orgullo algo equivocado. Por ejemplo, en la vida común se suele escuchar que un padre se siente orgulloso porque su hijo logró un título, o que se siente orgulloso porque su hijo es un buen hijo. Y esa no sería la palabra correcta que debería usar esa persona, porque esto hace que él se equivoque con respecto a él mismo también. Es decir, que acá no sería la palabra orgullo la que cabe, sino que estaríamos hablando de una virtud, y de una virtud que está puesta en práctica por el hijo, no por el padre, porque el que tuvo el logro fue ese muchacho o esa chica, y no el padre. Es decir, que el sentimiento de orgullo, que es un sentimiento de posesión, nosotros lo sentimos y lo fomentamos a través de la familia. Acá en el papel, en el gráfico este, que la semana pasada decía orgullo, defensa del posicionamiento que se tiene respecto de un bien. Acá el bien es la pareja, el hijo, los padres, todo aquello que nosotros consideramos nuestro. Entonces, como realmente también lo sentimos así, así también nos duele y no nos damos cuenta. Lo sufrimos bien sufrido y sin darnos cuenta. Por eso a veces cuesta dejar de sufrir, porque no es que es una cuestión de palabras. Tengo que saber yo el grado de orgullo y el grado de posesionamiento que yo tengo de esa familia. Por ejemplo, aquellas personas que tienen 2 o 3 hijos, capaz que con uno son más posesivos que con el otro, ya sea porque ese otro se los permite o porque ese otro tiene un problema que al padre le parece que tiene que exagerar su cuidado, y en esa exageración pone la parte de la posesión, que le causa un problema tanto a él como al chico. Es de doble vía, Entonces, en este cuadro que nosotros, que yo les estoy pintando así a grandes rasgos, la vida de nosotros se va complicando. ¿Por qué? Porque no podemos nunca desligarnos de esa persona que la consideramos nuestra y que sentimos placer y dolor a través de ella. Si hace las cosas bien, sentimos alegría. Si hace las cosas mal, sentimos dolor o tristeza o angustia. Entonces, fíjense hasta qué punto estamos condicionados por ese orgullo. Es decir, que esto que yo acabo de nombrar serían como efectos del orgullo, con ese condicionamiento, ¿no? Hace las cosas bien, estoy bien. Hace las cosas mal, estoy mal. Eso indica también una dependencia afectiva. Por eso es una dependencia de los padres hacia los hijos. Es cuando se produce la realización de los padres a través de los hijos. Algo así. Sí. Y a veces no tanta la realización. Porque cuando un padre frustrado logra, digamos, que lo que él no pudo hacer, lo logra a través de los hijos. Lo siente como propio. Exacto. Ese es el padre posesivo, o madre posesiva, claro. Bien, lo expresas bien. Sí. Pero esto, cuando nosotros lo empezamos a razonar y a corregirnos, nos damos cuenta que nos da beneficios aún en los primeros niveles de la infancia, ¿no? En los primeros niveles de la infancia. Porque cuando, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En el jardín de infante, un problema que tienen las maestras jardineras, muy difícil para ella, es decirle a los padres cuando el hijo tiene alguna deficiencia, que no ve bien, que no escucha bien, que no alcanza la lectoescritura. Lo que hace primero el padre es negarlo, y después a veces enojarse, porque se creen que son los maestros los que están fallando, y no su hijo. Entonces, fíjense en qué nivel ya nosotros empezamos a sufrir
y qué complicaciones nos trae por creer a esa criatura parte de mi vida y no pensarlo, si bien son parte, como algo independiente, que trae algún problema, que no necesariamente es genético, que lo trae él como ser individual, libre, que ya viene de muy lejos. Entonces no lo vemos como un ser así, lo vemos como nuestro. Y ahí empiezan los problemas. En realidad lo tenemos en el pensamiento antes de tenerlo, Claro. a nuestro hijo. Claro. Ya sabemos, tenemos una idea, por eso que hablaba de las ideas preconcebidas, lo que debe ser un hijo, cómo voy a ser yo como madre con ese hijo, y después cuando lo vemos en la realidad y seguramente choca con lo que nosotros, en la gran mayoría choca con lo que, ¿por qué? Porque no podemos estar nosotros, no podemos manejar la voluntad del otro, no podemos ponerlo por eso en las ideas nuestras al otro, por eso tiene que verlo como individual, que es lo que nos cuesta en la familia sobre todo. Claro. Dos efectos que vienen directos de ese orgullo serían lo que hoy nos aboca, que es los celos y la envidia. Es decir, que se abre esa rama o se abren esas ramas, una en los celos y otra en la envidia. A veces en grados menores y a veces en grados tan grandes que llevan a lo enfermizo, a lo patológico, ¿no? Aquello que choca a simple vista porque vemos una personalidad enfermiza o una familia disfuncional que exagera sus deberes al punto de caer en eso, ¿no? En los efectos del celo o de la envidia. Entonces son dos cosas que tenemos que ver cómo se van formando, que no es que se forma solo, no, los celos y la envidia tienen la raíz en ese orgullo y más profundo tiene la raíz en esa vanagloria, ¿no? Y en esa soberbia de sentirse que a mí nada me puede pasar, nada me puede ir mal, o Dios es tan poderoso que va a estar atrás mío cuidándome para que ningún detalle yo lo sufra, que es una idea equivocada de lo que es la idea de Dios o del primer motor, como decía Aristóteles, ¿no? Es una idea exagerada también, ¿no? No es que negamos la existencia de Dios, la admitimos porque está en la filosofía, pero esa exageración hace que las personas empiecen a tener ideas obsesivas, digamos, ¿no? Entonces, los celos pueden experimentarse o la gente lo ve más específicamente en los celos de pareja. Sin embargo, los celos no solamente están en la pareja, sino piensen en ustedes y en su familia, están en las vivencias de nuestra primera infancia con nuestros hermanos, o si no hay hermanos, con nuestros primos, con los niños de la familia, donde a los padres les es muy difícil educar exentos de celos. ¿Por qué? Porque como los chicos o el chico reclama, el padre siempre le parece que tiene que ser equitativo y que le tiene que dar a todos por igual. Y sin embargo muchas veces eso no es así, porque según las edades, según las necesidades materiales o económicas, a algunos se les tiene que dar una cosa y al otro no. Y sin embargo el padre hace un esfuerzo sobrehumano por tapar esa diferencia. Y ahí es cuando lo está educando con celos, porque le está haciendo ver, de alguna manera, que todos son iguales y todos necesitan las mismas cosas. Y no es así, porque cada edad le corresponde una necesidad. Parte también al mérito que cada uno haga. Claro. Yo conozco casos en que la abuela, por ejemplo, le entrega a los nietos todos por igual. Y entonces está que se esmeran por cuidar a la abuela y otros que no, que van nada más que cuando sabe que la abuela le va a dar algo, ¿no? Entonces ahí hay un problema, porque el otro dice, ¿para qué me estoy haciendo el esfuerzo de atenderla o hacer cosas porque siempre se queja, si los otros nunca van y reciben lo mismo? Entonces ahí también se hace una especie de celos en lo que es los chicos y una mala educación. Se fomenta. Y se fomenta.
Como por ejemplo, cuando el padre, recién se decía con los hijos, que le quiere dar por todos por igual.